Mi nombre es Eduardo Fernández Luña y soy el director del Instituto Juan de Mariana, además de profesor en esta querida casa de estudios, el Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la UFM, la Casa de la Libertad. Hoy pues vamos a charlar, a reflexionar durante una hora, como siempre, sobre un tema muy importante. Le hemos puesto como título a la sesión de hoy: ¿por qué es necesario impulsar políticas públicas liberales para la recuperación económica? Tenemos también con nosotros a Manuel Alejandro Salazar Romero, abogado, con experiencia en derecho corporativo, pero también con experiencia docente, posee estudios de posgrado en economía y en análisis económico del derecho. Tuve el placer de compartir, mientras que preparábamos esta sesión, compartir vivencias e intercambiar ideas sobre su paso por Madrid, porque ha estudiado con el gran profesor Huerta de Soto y con toda esa escuela liberal que existe allá, y en la actualidad es el coordinador senior de Asuntos Económicos en el Instituto de Ciencia Política Hernán Chavarría Dorzaga de Colombia, ¿no? Pues muchas gracias por estar aquí, Manuel. Eduardo, y a los de la UFM, muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí presentes. En todo caso, te excuso a María Clara porque tiene algunos problemas técnicos. Ella, por su localización, está presentando algunas fallas. Te cuento un poco de lo que iba a hablar estos 10 minutos. Bueno, el Instituto Colombiano de Ciencia Política es un instituto que nace por allá hacia 1987, ya tiene 33 años en Colombia. Nace como una iniciativa empresarial en la cual se propuso luchar por los mercados libres, por la libertad, por la protección de los derechos de propiedad, y en general pues es una forma, como ustedes ya lo pueden prever, de combatir pues las ideas socialistas y los gobiernos socialistas. Ha ganado terreno y se ha convertido en uno de los centros de pensamiento más importantes de Colombia, y cuenta con importante apoyo, y ya empezó a tener como unos espacios públicos importantes donde está generando debates acerca de políticas públicas, por un lado, y por otra parte tiene un gran proyecto de educación y de divulgación sobre ideas liberales. Entonces, sin mucha dilación, pues más en esta presentación, los invito a todos pues a seguir nuestra página y estar pendiente también de nuestros eventos. Pues voy a empezar a hablar de por qué es importante tener políticas liberales en estos tiempos de crisis. Supongo yo que para buena parte de la audiencia y para mis contertulios es una preocupación todas estas medidas gubernamentales en las cuales ha habido sacrificios económicos enormes y hemos empezado a tener una especie de recesión casi comparable con los peores momentos de la historia de nuestros países. Al menos sé que en España, por ejemplo, hablan de una pérdida del 20% del PIB de la producción. En Colombia más o menos estamos cercanos a eso, casi acercándonos al 16%, y eso que uno siempre tiene buenas razones para desconfiar de las cifras oficiales. Tasas de desempleo del 20%, y lo que está a la vuelta de la esquina o que ya está ocurriendo es que los gobiernos quieren asumir ese papel protagonista de salvadores, pero lo quieren hacer a través de intervención, de políticas de liquidez de la economía, de expansión del dinero en la economía, o políticas de liquidez, y a través también de la imposición de rentas y de subsidios continuados y de reformas que consisten en subir impuestos, especialmente en subir impuestos y subir deuda. Y esto puede llegar a ser alarmante para aquellos que pensamos que esa no es la mejor solución, porque entendemos que
no hay un sustituto para la empresarialidad. O sea, los estados no son generadores de riqueza como el sector productivo. Y por el contrario, lo que nosotros entendemos y lo que empezamos a ver es que los estados no solamente no son productivos, sino que pueden inclusive ser regresivos, en el sentido de que pueden ser destructores de la producción y de la riqueza, porque ellos, pues sobre todo al crear impuestos y al crear deuda y tener políticas monetarias expansivas, lo que en verdad están haciendo es una reasignación de los factores de producción o de los recursos y del capital que hay en la economía, y lo hace de una forma, digamos que ilegítima, porque, porque no nos están pidiendo permiso. Simplemente está haciendo una reasignación de los recursos que hay en la economía. Entonces, quisiera, pues con esta introducción quisiera primero plantear por qué es importante una política liberal. Es porque desde el punto de vista no económico, sino desde el plano ético, de alguna forma se siente como un imperativo moral o un imperativo ético. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que los espacios de libertad son generadores y promotores de la empresarialidad, porque nosotros cuando somos libres y estamos ante una crisis, posiblemente la mejor arma que tenemos los seres humanos para superar las crisis es nuestra imaginación. Pero no nos basta con solamente ser imaginativos para crear las crisis, sino que también tenemos que tener la disposición efectiva de nuestros recursos, especialmente los empresarios, que son hombres versados en negocios y que tienen esa perspicacia que les permite eh, divisar dónde están las necesidades de las personas y empezar ese papel coordinador entre los que producen y aquellos que necesitan satisfacer esas necesidades. Así que la libertad es acompañado evidentemente de una institucionalidad que debería consistir en una justicia independiente y eficiente, en la protección de los derechos de propiedad y en unas instituciones sanas. Esa libertad es la que permite empezar procesos productivos que reabsorben todas esas personas que han quedado desempleadas o que se han quedado sin oportunidades por causa de esta crisis que nosotros estamos sufriendo. Así que eh, ese espacio de empresarialidad se ve como una necesidad urgente, porque a la larga son los empresarios los mayores coordinadores de los mercados. No el Estado. O sea, es el empresario el que tiene, ya lo decía más formalmente y sistemáticamente Israel Kirzner, el empresario es ese hombre que es capaz de anticipar su mirada al futuro y es capaz de descubrir aquellas posibilidades de ganancias que el hombre corriente solamente las ve, pero a mucha menor escala. Y eso lo que hace es generar un proceso de coordinación masivo en la sociedad que va absorbiendo todos esos factores de producción y toda esa mano de obra que está disponible y que está sin utilizarse. Así que eso primero que todo, la libertad como un imperativo moral. Y no solamente eso, sino que pues desde el punto de vista filosófico, eh, pues le da la posibilidad a todos nosotros de promover aquel proyecto de vida con el cual nosotros estemos mejor en lo personal, y pues eso nos da felicidad de alguna forma, poder hacerlo así. Por otra parte, y ya entrando un poco más en materia económica, eh, es importante que se haga una política liberal de bajos impuestos, es porque precisamente esa subida de impuestos que seguramente se avecina no solamente en Colombia, sino en España y en otros países, y también ese incremento de la deuda que al final o tratan de disolverla con emisión de dinero, o sea, con inflación, o subiendo los impuestos en el futuro, pues es un fenómeno que descoordina
profundamente la asignación de los recursos que existen en la economía. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir con esto es que normalmente las personas siempre estamos actuando en pro de satisfacer nuestras necesidades más urgentes. Y buscando, buscando la satisfacción de las necesidades más urgentes, nosotros los medios escasos que tenemos para satisfacerlas los vamos asignando a ciertos cursos de acción determinados. Esa asignación de ciertos de los medios a los cursos, a nuestros fines o a la asignación de nuestras necesidades más urgentes, es lo que va haciendo es de alguna forma tejiendo una red donde van saliendo allí precios, donde se van asignando, los bienes se van distribuyendo dependiendo de cómo las personas sintamos esta mayor urgencia. Y eso da como resultado unas redes de cooperación, unos negocios específicos, unas producciones intensivas en ciertas industrias y en otras no, el abandono de aquellos procesos empresariales que no son rentables porque están utilizando, porque los recursos dejan de ser menos importantes en ese sector productivo. Y así nosotros, si bien no alcanzamos la eficiencia, porque siempre allí hay unos márgenes que hay que ajustar al final de todo en mayor o menor medida, digamos que existe esa libre coordinación y esa libre asignación de recursos dada por nuestras necesidades, lo que termina haciendo es mejorando nuestros estadios de progreso en la economía. Pero cuando el Estado empieza a cobrarnos más impuestos, ese incremento en los impuestos o ese incremento en la deuda, que al final, como dije antes, se traduce en un impuesto, lo que logra es que nos reduce las posibilidades o nos reduce los medios para cumplir aquellos fines que nosotros percibimos como más urgentes. Así que, digamos que nos vemos desmejorados en nuestra situación y tenemos que nosotros hacer otro plan reasignando nuevamente aquellos recursos que nosotros tenemos escasos que ahora están en una menor cantidad. Y ese proceso de descoordinación trae muchos problemas anexos. No solamente hay un problema principal que es alejarnos un poco del bienestar, mucho, generando ineficiencias en la economía, sino que también entre más los políticos detraigan nuestros recursos, pues más ellos tienen la tentación de asignarlos a donde a ellos les convenga mejor. Que este ya es un asunto que explica muy bien la escuela de la Public Choice, que tiene que ver es con que los políticos, cuando ven pasar por sus narices caudales de dinero, ellos empiezan a tener como una ambivalencia en sus incentivos, empiezan al mismo tiempo que empiezan a querer luchar por el bien público, pues también sienten una tentación muy fuerte acerca de ellos, cómo pueden mejorar su propia vida. Y eso los lleva a, infortunadamente, los lleva a, pues, aprovechar la oportunidad y empezar eso que llaman filtraciones, que no es otra palabra para el robo en las finanzas públicas, el robo y la corrupción. Entonces, atando eso un poco, es importante tener políticas liberales, es porque los liberales siempre se están preocupando es por tener un marco social institucional que mejore nuestras condiciones. Y esto lo explico así, es decir, la preocupación principal del liberal, o bueno, una de las principales preocupaciones de los liberales es tener instituciones sanas. Esas instituciones sanas se pueden definir como las instituciones que son buenas coordinando los intereses individuales con los intereses públicos. Y en la medida en que existan las instituciones sanas, pues entonces nosotros ya no dependemos tanto de las personas o de los políticos, ni de caudillos, que es algo que se ve mucho en Latinoamérica, que las personas siempre están desesperanzadas en un personaje o en un político pues, principal, sino que empezamos a fijarnos en cómo tener un marco de normas que al final, o una guía normativa, que eso son las instituciones,
que nos permita despreocuparnos un poco de quien esté allí, porque siempre va a tener, porque estando con buenas instituciones o teniendo buenas instituciones, cualquier persona que ocupe el poder siempre va a tener como unos márgenes de actuación que le van a dificultar que sus intereses privados predominen sobre los intereses públicos. Así que los liberales siempre nos estamos preocupando por ese tipo de institucionalidad y de corregirla, evidentemente, cuando no está dando buenos resultados. Por otra parte, y también que esto podría denominarse como una institución, los liberales estamos preocupados por tener monedas sanas. Y este es un tema complejísimo en el que no voy a ahondar mucho en este momento, pero una moneda sana tiene mucho que ver con tener una moneda estable. Y las monedas son estables o no dependiendo de la variación en la cantidad que haya en la economía y también en la confianza que tienen las personas que utilizan esa moneda en los dineros nacionales. Entonces, allí lo que uno quisiera como un liberal es tener, si uno está dentro del contexto de bancos centrales y no puede salirse de ese contexto, es que el Banco Central tenga la mayor independencia posible y adicionalmente que los bancos centrales no abusen de ese poder de emisión de dinero para que no genere descoordinaciones en el sistema de precios, porque los precios son la guía fundamental que nos, o la institución fundamental que nos señala la información acerca de las decisiones que nosotros vamos a tomar. Pero si uno se pudiera salir de esos bancos centrales, entonces uno quisiera optar por poder usar en su país diferentes tipos de monedas, como creo que en Guatemala usan el quetzal y el dólar, que uno podría ser la correa que fuerza al otro a mantenerse sin demasiados, bueno, no, el dólar no, pero en relación con el quetzal, el dólar es una camisa de fuerza para el quetzal, porque si no abandonarían el uso del quetzal. O lo ideal sería tener un sistema de banca libre, que son muchas monedas compitiendo y nosotros los ciudadanos pudiéndonos defender de cualquier abuso monetario que pueda tener cualquier banco emisor de moneda por medio de pasarnos de la utilización de una moneda a otra. Otra cosa por la cual nosotros nos preocupamos, o los liberales, es porque, o pues que tiene que ver como cómo salimos de esta crisis, es porque sentimos la necesidad de dejar de tener tantas normas, porque esas normas vuelven súper complicada la vida, súper complicada la inversión. Entre más normas, mayor inestabilidad jurídica, y entre mayor inestabilidad jurídica, menos inversión. O sea, cuando los inversores nacionales e internacionales perciben que en un país cada 2 años hay una reforma tributaria o a cada rato van cambiando las reglas de juego, que es la legislación, eso es un fenómeno que disuade altamente los planes empresariales porque esa incertidumbre genera pesimismo en el empresario. Entonces, muchos empresarios, antes de hacer grandes inversiones en los países, se preguntan por ese marco normativo para saber o para ver si ellos pueden proyectar la inversión como algo viable en esos países determinados. Y Latinoamérica sufre de ese mal que uno podría llamar como la hiperinflación legislativa. Esa hiperinflación legislativa es que hay un exceso de producción de normas porque nuestros políticos quieren, en vez de dedicarse a hacer normas generales y simples que los ciudadanos podamos entender, se dedican a hacer un montón de normas para regular un montón de aspectos específicos de la vida de las personas y eso trae como consecuencia no solamente que no entendamos esas normas, que para el ciudadano común sea difícil interpretarlas, sino que eh, alza los costos de transacción, o sea, eleva los costos de transacción. ¿Qué quiero decir con los costos de transacción? Pues es todo ese pago de unos intérpretes que les ayuden a las personas a entender las reglas del juego.
Me refiero, por ejemplo, a los contadores, me refiero, por ejemplo, a los abogados y me refiero a los financieros y a ese montón de profesiones que se dedican a interpretar cuál es la voluntad del legislador para que las personas podamos hacer tranquilamente nuestros negocios. Por otra parte, también vemos como que la vía de la superación de esta crisis no es ni el incremento del gasto público por parte de los estados, ni el incremento de los impuestos y la deuda para que los gobiernos hagan planes de inversión, sino que esperaríamos de los gobiernos que ellos antepongan el bien público antes que el bien de ellos, y lo que quisiéramos es ver que los estados se reduzcan. O sea, el Estado detrae un montón de recursos como gastos de funcionamiento y está allí, estamos allí, si uno evalúa los presupuestos de los estados, uno ve cómo la partida presupuestaria que se asigna al funcionamiento del Estado progresivamente va subiendo a lo largo del tiempo. Y lo que un liberal aspira es a decir, pues debería ser al revés. O sea, y precisamente si estamos en crisis, porque ante una crisis lo que debería hacer el Estado es reducir su tamaño, salir de burocracia innecesaria, cerrar oficinas que crean trámites innecesarios, hacer una revisión de sus empleados, de cuáles son eficientes y cuáles son sus ineficientes, y toda esa liberación de recursos debería utilizarse en o pago de la deuda o debería usarse también o mejor dicho, o nos quedaría vacante para que nosotros, el sector productivo, se encargara de ver cómo empezamos a mejorar el tejido empresarial y podamos absorber todas esas personas que se han quedado sin trabajo o que no han podido encontrar una oportunidad laboral en esta pandemia y en esta crisis. Así que por otra parte, también quisiera que las políticas liberales, pues lo que queremos es una liberalización de los precios, queremos que el mercado haga su trabajo, eh, creemos que las personas estamos en capacidad de decidir y queremos que los precios sean un reflejo de nuestra valoración. No, por eso es que no queremos que los gobiernos hagan fijación de precios, ni de las vacunas, ni de los barbijos estos o los tapabocas, como le llamamos aquí, porque sabemos que las reducciones de precios lo que traen son mercados negros. Y esos mercados negros al final traen violencia a nuestros países y ya tenemos de sobra. Así que yo creo que básicamente aquí he hecho pues a gran escala como un convenio un compendio de ideas principales. No sé, Eduardo, si te parece bien pasar al diálogo Muy bien. con el público. No, no, muy bien. Yo tengo un par de cuestiones antes. Ya hemos recibido alguna pregunta de aquellos que nos ven, pero con base en lo que has comentado, claro, a mí me parece muy interesante este tema, ¿no? Al final, efectivamente, parece que en épocas de crisis los estados tienden a fortalecerse, ¿no? Parece que nos infantilizamos como ciudadanos, ¿no? Y los ciudadanos lo que buscan es literalmente pues estar arropados por alguien, ¿no? Entonces, es una situación difícil para los liberales porque, bueno, difícil y diagnosticada, ¿no? Me venía a la mente cuando estabas hablando Crisis and Leviathan, ¿no? De Higgs, ¿no? Cómo en situaciones pues eso, de crisis, los estados tienden a crecer, ¿no? Una posible solución, y a lo mejor era parte de la agenda liberal, no lo sé, es buscando tu opinión personal. Además, como especialista en análisis económico del derecho, será muy interesante escucharte, es el tema de la descentralización. ¿Qué piensas tú alrededor de la descentralización, ¿no? Nosotros en CADEP, en el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, que es uno de los think tanks de la Universidad Francisco Marroquín, estamos muy interesados en todo lo que son gobiernos locales fuertes, descentralización, porque en cierto sentido vemos eso como un instrumento de división de poder. Es cierto que el gobierno local está dentro de una estructura estatal, pero al final debilitamos, fragmentamos el poder, debilitando pues, a esos que señalabas tú cuando citaste a la escuela de Public Choice, ¿no? Que efectivamente pues, somos muy admiradores, ¿no? Del trabajo de la escuela. Porque desde mi punto de vista creo que la descentralización es un instrumento para fortalecer la fiscalización ciudadana, ¿no?
y al mismo tiempo para debilitar a los tomadores de decisión. Pero curiosamente, pues en un país como Guatemala, Guatemala es un país altamente centralizado, ¿no? Con gobiernos locales muy débiles, ¿no? Con gobiernos locales que tienen poca capacidad, ¿no? Entonces, quizás en esos entornos es mucho más fácil aprovechar la crisis para concentrar y centralizar poder, en vez de para fragmentar el poder, ¿no? Porque es muy curioso, y también lo señalabas ahí en esta última parte con la cuestión de los precios, que me parece fundamental. Todo el sistema de compras tiene que estar, creo yo, descentralizado. O sea, no puede ser como en España, ¿no? Que se conforme un mando único y que ese mando único sea el responsable de todas las compras de material sanitario que hay en el Estado, creando literalmente un cuello de botella, ¿no? Con una descentralización administrativa potente y gobiernos locales, digamos, responsables de sus gastos y al mismo tiempo libres para gastar, quizás la situación sería más positiva, y a lo mejor eso sería o tendría que ser parte de la agenda liberal para la superación de la pandemia. No sé qué opinas, Manuel. La verdad es que como liberal a mí me encanta la idea de la descentralización. Inclusive también me encanta la idea de la federalización. Las razones, tengo como, digamos, las razones principales serían porque por una parte, como economista, reconozco que la centralización lo que trae es el incremento exponencial de los costos de transacción en la toma de decisiones. Es decir, lo que quiero decir es que esto ya lo manejarás muy bien, y eso que lo aprendí de personas como Polanyi, de Hayek, y el del mismo Thomas Howell, es que entre las decisiones más centralizadas estén y entre haya un espacio más grande entre el ciudadano de a pie y el gobernante, y entre más personas, si hay que decidir para muchas más personas, la información con las cuales se toman las decisiones principales desde el centro tiene una alta probabilidad de nunca llegar o de llegar de forma incompleta. Entonces, digamos que el político que centralizado, eh, la base o el fundamento para tomar sus decisiones es lo que él cree que sería mejor, pero no es la información que nace de las relaciones sociales. Entonces, una forma de combatir eso, evidentemente, es la descentralización, porque en la descentralización la administración está mucho más cercana a las personas de a pie. Y allí es, si bien el proceso de transmisión de la información puede que siga siendo falible, digamos que esa misma aproximación, que es la eliminación de costos de transacción, podría hacer que los políticos tengan una decisión más acertada, e inclusive por una razón de la que tú tenías, es que las mismas personas empiezan a ejercer un control sobre esas mismas decisiones, porque es mucho más fácil ejercer el control sobre una localidad pequeña que sobre localidades grandes. Así que sí, es una idea que a mí me parece conveniente, y no solamente eso, sino que yo mismo lo he sufrido. Por ejemplo, en Colombia, eh, digamos que uno puede, yo no soy de Bogotá, que es la capital, sino que yo soy de una ciudad que es mediana, que se llama Santiago de Cali. Y lo que nosotros vemos es que las transferencias que existen desde de lo que nosotros producimos en nuestra región al centro no regresan en su totalidad. Y buena parte de esa centralización de recursos ha hecho que las ciudades pierdan competitividad en relación con Bogotá, porque Bogotá se queda con muchos recursos, empieza a tener un despliegue desde muchos aspectos, inclusive el aspecto cultural y educativo, y empiezan las regiones de alguna forma a quedarse rezagadas. Entonces, eso me molesta profundamente, pues porque nuestro dinero no se ve reflejado en nosotros mismos, sino que uno ve como las ventajas de la centralización los están recibiendo sobre todo las personas que viven en Bogotá. Así que estoy totalmente de acuerdo con tu idea. Me parece que sí, que sería algo que funcionaría mucho mejor. Sí, sí, hay un tema, la verdad es que estoy disfrutando mucho la conversación, ¿sabes por qué, Manuel? Porque en el fondo veo y veo que somos como de la misma escuela, ¿no? O sea, veo a mucho Huerta de Soto, veo mucha lectura compartida en lo que dices, ¿no? Entonces, es muy entretenido. Hay un tema, quizás polémico para nosotros los liberales, ¿eh? Te lo pregunto ya
aunque nos conocemos desde hace poquito tiempo, pues ya en la más confianza como liberal y por lo que veo como liberal austriaco, que es uno de los puntos que además en la OFM valoramos mucho. ¿Qué piensas alrededor? Hay un problema de salud pública, ¿no? Es evidente, ¿no? Y hay un problema de externalidades, hay cuestiones, hay consecuencias no contratadas, literalmente, ¿no? Si una persona va, pues, por ejemplo, sin tapabocas, a lo mejor, ¿no? Dicen que las probabilidades de contagio son superiores y tal. ¿Qué piensas alrededor de esas medidas? Es una cosa que a los liberales nos está rompiendo la cabeza, ¿no? Hay personas como Juan Ramón Rayo que son partidarios del tapabocas, de las máscaras, sin ningún tipo de duda. Es positivo llevar en espacios públicos, en ágoras públicas, ese tipo de instrumentos para limitar los contagios. Pero el debate, digamos, de derechos y de estructura de derechos y libertades puede ir incluso más allá, ¿no? ¿Qué piensas de lo que se ha hecho, por ejemplo, en Asia de geolocalización, ¿no? Por ejemplo, de posibles infectados y de control en plan Minority Report, ¿no? Esa película gringa que como que anticipaban delitos, pues aquí es anticipar contagios y contactos, ¿no? ¿Qué piensas? ¿No? Yo creo que son estos temas actualmente para la agenda liberal son temas muy problemáticos, ¿no? Independientemente de las cuestiones económicas y de recuperación económica, decías al principio, y yo estoy totalmente de acuerdo, que hay un compromiso ético con la libertad, que debe de haber un compromiso ético con la libertad, ¿no? Y cómo nos movemos en esos entornos, porque al final esto es una reflexión de política pública liberal también, ¿no? ¿Permitimos y obligamos este tipo de cuestiones o no? ¿U optamos por otras medidas más liberales? A mí me sorprende mucho, no sé qué te parece, el caso de Uruguay, y me sorprende que nadie hable de Uruguay. Y creo que es una cuestión ideológica, ¿no? Creo que, como todo el mundo sabe que la calle Pou flirtea con el liberalismo, es un amante de nuestras ideas, ¿no? Como que está mal hablar del éxito de Uruguay, apelando a la responsabilidad individual, sin confinamiento, sin, digamos, acciones coactivas contra la población. ¿Qué piensas al respecto, Manuel? Bueno, es una muy buena pregunta y de difícil respuesta. Allí, pues, empezando con el final, hace poco vi una conferencia donde entrevistaban al presidente y decía que apenas tenían, para ese momento en que la vi, 60 contagiados. Eso es muy poco, independientemente de que Uruguay es un país poco poblado y que posiblemente el tratamiento de una, no sé si ya llamarle pandemia o no, pero el tratamiento de una enfermedad de alto contagio esté diferenciado con poblaciones donde tengan muy concentradas las personas en centros urbanos. Yo lo que, lo que diría yo es que no está mal un poco de prevención. Y hasta cierto punto, eh, pues entendería la justificación a tomar medidas preventivas como el uso de los tapabocas, por ejemplo, y que se nos obligue a utilizarlo, sobre todo cuando estamos en espacios públicos o estamos compartiendo con otras personas. Pero otras cosas sí me parecerían absurdas y violatorias de los derechos individuales, como que en el vehículo haya que usarlo cuando uno no está con nadie o cuando uno está con su familia, porque es absurdo que una familia que habite 4 o 5 personas que habiten un hogar que no usan tapabocas dentro del hogar, pues tengan que usarlo dentro de su vehículo familiar y particular. Sin embargo, yo también pienso que pues, ayer nomás, anoche, revisaba una noticia del American Institute for Economic Research que decía que las medidas del confinamiento no, y el uso de tapabocas, que según las estadísticas, después de 6 meses no se podía comprobar que fueran efectivas en general el nivel de muertes y de contagios, sino que aparentemente, independientemente de las políticas que ha habido en los países, como que hay una media allí donde después de cierto número de contagios empieza a tener una curva descendente y cuando ya son 25 eh, muertos o contagiados, ya no lo recuerdo, por día empieza o una meseta en el nivel de contagio o el descenso hacia el contagio cero. Entonces uno empieza a preguntarse,
nosotros somos uno de los países que, o si no, el país que tiene el confinamiento más largo del mundo. Y uno se pregunta es, ¿qué es lo que uno quiere ver? ¿O somos incapaces de soportar ver la muerte junta y la queríamos ver espaciada en el tiempo? Porque al final estamos alcanzando niveles preocupantes de otras naciones que pasaron por esto mucho más rápido y por ende su economía empieza a recuperarse un poco más pronto. En relación con lo que dices de la geolocalización, yo creo que allí hay una amenaza latente dentro de todo. La latente es esa amenaza de control y de obligar a estas compañías tecnológicas a reportar las personas o dónde estamos o qué tipo de actividades hacemos con todo esto del Big Data. Yo no soy enemigo de las tecnologías, ni mucho menos, pero sí soy enemigo de esa connivencia entre las grandes empresas de tecnología y los estados para ejercer control sobre su población. Ahora, de un plano más personal que no compromete ni la opinión del instituto y posiblemente no tenga nada que ver con el liberalismo, yo lo que pienso es que son los riesgos de vivir. O sea, eh, aparentemente al principio, ante nuestra ignorancia del pandemia, está justificado tener, pues estar en casa un poco, ¿no? Para suspender un poco el trabajo, teletrabajar, pero, pero ya luego pienso que el miedo ha sido algo que nos hace perder completamente la racionalidad. Y uno empieza a acordarse de Orwell, cuando por allá hace años leí 1984, que empieza con las definiciones y uno empieza a ver que los gobiernos empiezan con sus nuevas definiciones y empieza a ver a la prensa y al radio haciéndole el juego a todo esto. Y me asusta bastante. Como liberal, esto me asusta bastante ya y las detesto. A mí hoy es nueva normalidad, es algo que me choca profundamente. Yo creo Irrita, que, llega a irritar. tal cual, así. Me indigna. Yo al final pienso mi expectativa es que cuando pase un poco todo esto, volvamos a lo de siempre. O sea, porque pienso que nuestras pulsiones instintivas, somos gregarios, somos seres gregarios y ser así hace que nos volvamos a acercar unos a otros y al final, no sé si esto llegó para quedarse o la vacuna funcionará, pero tendremos que aprender a convivir con esto. Sí, sí. Bueno, pues ya ya son 43 ahora, nos quedan unos 18 minutos. Vamos a pasar a las preguntas del público, que hay 3, 4 preguntas del público. Y la verdad es que una de las preguntas del público, pues creo que por tu bagaje no la puedes responder porque apela a Guatemala, la envía Fernando Santos Escobar, que habla del tema fiscal en Guatemala, cuánta es la carga fiscal, si hay competencia. Bueno, yo puedo decirle a Fernando que la carga fiscal es relativamente baja en Guatemala, pero son pocos los que pagan impuestos. Grosso modo, el 11% de la población lleva la carga fiscal del país, por tanto, ese 11 sí paga muchísimos impuestos y luego no hay competencia interterritorial, no habría que profundizar eso. Les recomiendo en ese sentido, pues, un texto escrito precisamente para CADEP por el profesor Olaf Dirmart, que es holandés, pero trabaja en la Universidad Francisco Marroquín y canaliza profundamente esta cuestión de los recursos comunes y del problema fiscal, de la tragedia de los comunes en el ámbito fiscal en Guatemala. Pero bueno, ya para Manuel hay alguna pregunta y hay una pregunta muy interesante de carácter general, ¿no? Que es ¿por qué las políticas socialistas son tan atractivas para la sociedad y por qué cuando uno intenta defender las posiciones liberales, pues en determinados entornos, sobre todo en nuestro entorno iberoamericano, en la iberosfera, el liberalismo es tan repudiado? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Porque sin duda es un tema pendiente, ¿no? La capacidad del liberalismo para permear la sociedad, ¿no? El liberalismo en nuestro ámbito es una cuestión de élites universitarias, de élites empresariales que creen en el mercado.
muchas veces a lo mejor incluso instrumentalizado de forma perversa para generar una narrativa que luego pues está muy alejada de la libre competencia, como yo creo que fue el consenso de Washington. Pero bueno, ¿qué ideas tienes al respecto, Manuel? Bueno, esa pregunta es una pregunta que yo creo que todos los liberales nos hacemos en algún momento. ¿Qué es lo que tiene el socialismo que resulta tan atractivo para los demás? ¿Y qué es lo que ocurre que a nosotros nos pasa que nuestras ideas son difíciles, son complicadas en el arte de la seducción intelectual? Yo lo que creo es que, y no es una respuesta mía, pues es una respuesta que sobre todo hace años encontré en Hayek, y es la cuestión de nosotros tener como unos dos tipos de impulsos. Un impulso que Hayek lo leí, que denominaba los atavismos, que son esos sentimientos que nosotros tenemos por haber vivido por siglos dentro de tribus pequeñas cuya subsistencia dependía de socializar los pocos recursos que ellos tenían. Es decir, por ponerlo como un ejemplo, es si en una tribu pequeña donde hay unos cazadores y otros van dividiéndose algunas tareas de supervivencia, si el cazador dijera, esta presa es mía y yo no estoy dispuesto a compartirla con ustedes a menos de que ustedes empiecen a pagarme por ella y todo eso, digamos que amenazaba su propia supervivencia. Entonces, esos impulsos atávicos hacen que nosotros de alguna forma tengamos como una pulsión que nos lleva a tratar de ser solidarios con los demás. Y eso se manifiesta institucionalmente, o sea, en nuestras instituciones contemporáneas, porque el socialismo en parte podría ser un reflejo de esos impulsos de querer ayudar a los demás, que puede iniciar con querer ayudar a los que más están necesitados, pero que luego empieza a extenderse de querer hacer, ¿cómo se dice?, de compartir los sociales de muchas otras políticas que no tienen nada que ver con la supervivencia. Como, como las personas que quieren que los abortos sean subsidiados por la seguridad social o sean pagados por la seguridad social. Por otra parte, también crecemos en un entorno social. Es normal que nosotros crezcamos en entornos socialistas. La familia, que es donde nosotros tenemos nuestras primeras etapas de desarrollo, esa familia tiene muchos comportamientos socialistas. Hay una autoridad que son los padres, pero digamos que si nosotros vamos a la nevera, en una familia típica no encontramos que el queso tiene nombre propio y la leche tiene nombre propia y no hay que la leche del uno del otro, sino que empezamos a consumir sin importar quiénes son los dueños de las cosas. Y eso también de alguna forma puede, como cuando se extrapola a los fenómenos sociales, perdón, podría extrapolarse a los fenómenos sociales. Sin embargo, también tenemos otro impulso, y otro impulso que tiene que ver con, de lo que hablaba Adam Smith del egoísmo. Si bien allí hay una mala traducción porque la palabra en inglés se me escapa en este momento cuál era, pero la tradujeron al español como egoísmo, pero lo que quiere decir el egoísmo es como ese interés por mejorar nuestra condición individual. Entonces, esa pulsión de querer mejorar nuestra condición individual, pues de alguna forma hace que nosotros queramos utilizar nuestros recursos y el producto de nuestro trabajo en el mejoramiento de nuestra vida. Lo paradójico allí es que si uno no quiere incurrir en violación de los derechos de los demás, la forma de mejorar nuestra propia condición es a través de servir al otro. Mejor dicho, el egoísmo se transforma de alguna forma en servicio a los demás, porque solamente si yo le ofrezco a los demás aquellas cosas que ellos necesitan y que los satisfacen o que ellos valoran, las personas van a dar algo me van a dar algo a cambio, que es lo que yo estoy buscando. Que son bienes, pero pues en economías ya desarrolladas lo que nosotros buscamos es dinero porque son representativos, no buscamos el dinero per se o en sí mismo, sino que buscamos el dinero es porque es un medio para adquirir bienes. Entonces todos estamos en un proceso de mejoramiento a través del servicio a los demás. Lo que pasa posiblemente con, con el liberalismo es que apela mucho a la responsabilidad individual por una parte y a las personas no les gusta eso,
porque yo lo he llamado una actitud inmadura frente a la vida. Entonces, las personas quieren que sean recompensadas por su esfuerzo, pero no por su servicio, como lo acabo de explicar. Yo me puedo esforzar mucho en algo, pero si las personas no lo valoran, pues las personas no me dan a mí nada a cambio. Entonces, empiezan a sentir ese proceso como una injusticia de la vida, o una injusticia del mundo, o una injusticia de los mercados. Cuando las personas no logran descubrir que los demás necesitan, o simplemente no están interesados en eso, sino que piensan que lo que vale es su esfuerzo, empiezan a sentir eh, el mundo como una carga, como una injusticia, y quiere, un proceso, pues quiere a través del proceso estatal que se le retribuya precisamente por aquellas cosas por las cuales se siente frustrado. Hay diferentes ensayos allí que tienen que ver con eso, especialmente en relación con los intelectuales, porque es común que los intelectuales sean socialistas. Y por otra parte, que lo estaba dejando a un lado, también hay un aspecto de envidia. Entonces, también la envidia es una pulsión muy fuerte en nosotros que también es observada en los animales. Inclusive por ahí en YouTube, si lo quieren investigar, hay unos, como unos monos o unos simios a los cuales les dan recompensas diferentes por hacer la misma labor. Y el que no le dan la recompensa esperada empieza a hacer como una especie de pataleta o de reclamación, precisamente porque esa pulsión de la envidia está en nosotros y esa envidia nos lleva a que nosotros queramos que el éxito de los demás se reparte entre todos. O sea, queremos un desmejoramiento del otro para hacer una igualación, para hacernos una igualación con aquel que es más exitoso, con aquel que es más próspero, con aquel que es más atractivo y así. Entonces, eh, es complicado el discurso liberal en algunos aspectos, es porque le está diciendo a las personas, usted sea responsable de su vida. En cambio, el socialismo no le dice eso. El socialismo lo que hace es disolver la responsabilidad individual y pues a las personas que les gusta vivir de forma irresponsable e inmadura les encanta. Es por eso que lo seduce mucho más. Sí, sí. Hay otro tema que, bueno, emana un poco de las preguntas del público. Nelson nos manda la pregunta, muchas gracias por el envío. Y es una pregunta de política pública, ¿no? Es una pregunta de política pública. ¿Cuáles crees que son las fallas comunes en la formulación de política pública, ¿no? Y yo añadiría a esa pregunta otra pregunta, ¿no? Como liberales, además tú bien lo sabes porque vienes de una escuela, el profesor Huerta de Soto, un anarcocapitalista convencido, en mi caso Miguel Anxo Bastos Boubeta, un anarcocapitalista convencido. Como liberales, ¿de verdad tenemos que hablar de política pública? Yo te voy a confesar lo que yo pienso, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí, y bueno, en cierto sentido, en el Juan de Mariana estamos intentando influir en la toma de decisiones, en CADEP estamos intentando influir en la toma de decisiones, pero comprendo y entiendo perfectamente el punto de los profesores Huerta de Soto y Bastos, por ejemplo, y Miguel Anxo Bastos, mi maestro, ¿no? ¿Qué piensas tú al respecto, ¿no? Porque somos conscientes de los fallos en los procesos de política pública, ¿no? Que es lo que pregunta Nelson. La pregunta literal es ¿qué fallas comunes en la formulación de política pública existen? Y el punto es si merece hablar de política pública, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto, Manuel? Bueno, la primera parte yo diría que el fallo es una actitud intelectual que hace que los tomadores de decisiones crean que pueden resolver los problemas con la información que ellos tienen. Entonces, digamos por ponerlo en palabras del título del famoso libro, es una fatal arrogancia de parte de los que generan políticas públicas de creer que ellos van a poder solucionar todos los aspectos a los cuales se enfrentan, especialmente porque no son capaces de darse cuenta o no entienden que las políticas públicas traen un montón de consecuencias imprevistas que son incapaces de manejar. Entonces, uno entendería la urgencia del político de resolver los problemas sociales que empiezan a aparecer. Y especialmente, pues porque para muchas cosas nosotros no tenemos la respuesta. O sea, las sociedades siempre se encuentran, siempre se les están presentando retos
para solucionar y poder mejorar la vida de las personas. Entonces, ese afán de querer solucionar los hace incurrir en regulaciones, pero ellos no se dan cuenta o no les importa, y no sé si tengan una actitud cínica o una combinación de las dos, de prever todas aquellas consecuencias, de no prever a todas aquellas consecuencias que se generan, y especialmente porque las personas individualmente reaccionamos a todas las normas que van saliendo. Nosotros empezamos a hacer análisis de costo-beneficio frente a cumplir o no una ley, y eso hace que la actividad del que hace del político sea en ciertos aspectos imprevisible. Eh, yo creo básicamente que ese es el gran problema. Y si hay que hablar de política pública o no, yo pienso que sí. Digamos que independientemente o no del anarcocapitalismo, yo pienso que estamos en una sociedad estatificada, y pues si es lo que hay, pues entonces sí tenemos que hablar de políticas públicas. Lo que pasa es que esas políticas públicas podrían ser de diferentes caracteres, o podrían ser hiperreguladoras, o podrían ser más de carácter general, y que aproxime más, que en vez de enredar la vida del ciudadano se la facilite. Una última pregunta, ya para cerrar esta tertulia, que nos llega a través de Facebook y por parte de José Álvarez. Es una pregunta, yo diría, muy relevante, y apela a la evaluación, ¿no? ¿Por qué es necesaria la evaluación de política pública, ¿no? ¿Por qué es tan necesaria la evaluación de política pública? Y diría, ¿por qué carecemos tanto de evaluación de política pública en el entorno iberoamericano, ¿no? No hay casi evaluaciones. Y de la mano de esta pregunta que nos lanza a José, te quería hacer yo otra, que es una pregunta muy interesante, creo, complicada también un poco en esas fronteras del liberalismo. Política social, ¿no? Tenemos que pensar en política social. Muchas veces aquellos que votan a los populistas, a un lado y otro del espectro político, son individuos que en cierto sentido no tienen nada que perder, ¿no? En el fondo, los populistas capitalizan descontento, ¿no? Tenemos que tener, como siguiendo un poco a Hayek, ¿no? Redes de seguridad básicas, rentas mínimas de inserción, no rentas básicas, que son cosas distintas. Una renta mínima de inserción y no una renta básica, para apoyar, digamos, a determinados colectivos, y que estos pues sientan que tienen algo que perder y no sean víctimas del populista de turno, que al final acabará destrozando toda la estructura de derechos y libertades. Te pongo una situación muy difícil, Manuel, porque nos quedan 2 minutos. Bueno, responder ahí rápidamente, empiezo con la segunda pregunta, y es, ahí apelo al principio de subsidiariedad. Es decir, yo pienso que estaría bien si primero se dejara que el sector productivo se tratara de absorber a todos aquellos que tienen las más grandes necesidades a través del trabajo, pero también a través de fundaciones y de solidaridad bien entendida, es decir, la solidaridad voluntaria con fundaciones y, y tipos de asistencia voluntaria. Y si eso no funciona, entonces el Estado podría entrar, se podría pensar en que el Estado podría encargarse de aquellos más desfavorecidos. Y a la pregunta de Facebook, ¿me la repites? ¿Respondo aquí en los últimos segundos? Sí. La pregunta de Facebook dice: ¿qué es y por qué es necesaria la evaluación de política pública? Bueno, la evaluación de política pública, digamos que sería como, o sea, daría dentro de la institucionalidad y como institución, y sería en la cual, digamos, los ciudadanos podrían tomar parte activa en el proceso político. Lo que en Latinoamérica uno podría observar, eso se da muy poco, y podría explicar fenómenos sociológicos que se escapan de comprensión, pero también desde el punto de vista económico uno podría pensar en el dilema del prisionero para explicarlo. Es decir, las personas quieren percibir los beneficios de las políticas públicas, pero no se quieren encargar de hacer ni control ni participar, sino que simplemente es como la actitud del que quiere recibir los beneficios solamente. Y posiblemente tenemos mucho de eso aquí.
Muy bien, pues Manuel, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer esta tertulia contigo alrededor de la cuestión liberal y le vamos a dar también un minuto para que nos mande un mensaje a María Clara, ¿no? Que es esta noche, pues ha tenido, esta tarde, bueno, ya ha tenido problemas tecnológicos, pero le damos la bienvenida para que se despida formalmente de esta tertulia que, bueno, yo en lo personal me lo he pasado muy bien, Manuel, gracias, y le paso el micrófono nuevamente. Igualmente, muchas gracias. Un placer, Manuel. Gracias por invitarme. Le pasamos el micro a María Clara. María Clara, bienvenida. Eduardo y todos los asistentes, una disculpa enorme, ya sabía yo que iba a tener este problema con la tecnología. De hecho, es un tema, aquí es en mi casa de energía, que ha habido cortes de energía. Mil disculpas para todos. Lo importante es que logro tener un ratito para saludarlos y decirles, bueno, y contarles un par de cosas. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Para que ustedes se sientan muy orgullosos de la institución en la que estudian. Les cuento que para nosotros la Universidad de Francisco Marroquín es un gran referente y es lo que algún día aspiramos ser desde el ICP en el área que tiene que ver con la formación. Recientemente comenzamos en el ICP lo que llamamos la Academia ICP y bueno, ustedes son un gran referente en ese campo, entonces son muy afortunados de tener este tipo de actividades de formación. Como sé que tengo tan poquito tiempo y es solo un saludito chiquito, solamente para agregar en una de las preguntas que le hacían a Manuel, y es este tema de la política social y cómo la ven los liberales. Yo solo resumo diciendo que yo estoy convencida que no existe mejor política social que la generación de empleo. Si uno ve la gente de los países en desarrollo, los países más pobres, migran permanentemente a países desarrollados y no es propiamente por sus políticas sociales. Creo que el primer motivo o la principal razón por la que buscan migrar es conseguir un empleo. Entonces, en cuanto a eso, solo me queda por decirles que también había un tema que tocaron y era el de por qué hay tantos adeptos al socialismo y tan pocos al liberalismo. Yo, cuando comencé en el instituto en todas estas labores de incidencia en política pública y adicionalmente en todo este tema de difundir las ideas del liberalismo, pensaba que era únicamente porque, digamos, la gente joven tiene muchas más ilusiones y más sueños de ayudar al mundo y este componente romántico, y pensaba que además todos los funcionarios públicos habían tenido una formación universitaria muy en esta línea, pero en el día a día me doy cuenta que por supuesto hay mucho de esto, pero sobre todo y por lo menos en Colombia, y creo yo que en Colombia mucho más que en otros países latinoamericanos como Chile, como Argentina y aún pues como Guatemala, es que las ideas del liberalismo nunca han llegado con fuerza. En Colombia hablar de liberalismo es todavía un campo desconocido. Entonces creo que está el gran reto, por supuesto, de saber transmitir estas ideas, pero también de llegar. Nosotros tenemos cantidades de empresarios vergonzantes porque les da además pena defender la gran función social que juegan. Pero nos damos cuenta que hay desconocimiento absoluto de esto. Entonces, bueno, creo que me estoy alargando un poco, solo quería darles un saludo muy especial y agradecerles por la invitación. Para el ICP es siempre un placer poder trabajar con ustedes, Eduardo. Un placer, María Clara, un placer, Manuel, muchas gracias. Ojalá haya más espacios y oportunidades para tener estas tertulias, conectarnos más como instituciones amigas que somos y que compartimos una misión en favor de la libertad, en favor del emprendimiento, en favor de la innovación, en favor del desarrollo. A todos los que nos están viendo, pues muchas gracias. Gracias al equipo técnico de Nvidia y nos vemos pues el día 3 de septiembre con el profesor Pablo Guido y el día 17 con el profesor Benito Cárdenas. Un gusto para mí presentar esto y un gran abrazo para todos. Feliz día
allá en América Latina. Feliz tarde para todos y muchas gracias, María Clara, y muchas gracias, Manuel. Gracias A ustedes, gracias. a ustedes.